Cuando mi hijo me Buenas dijo, tardes. mirándome directamente a los ojos y sin el menor rastro de duda, que yo nunca había sido suficiente para su padre, supe que algo dentro de mí acababa de romperse para siempre. Pero lo más extraño fue que no sentí dolor inmediato, sino un frío limpio, casi elegante, como si el aire de invierno hubiera entrado de golpe en mi casa de La Moraleja y hubiera barrido todo lo que durante años sostuve con dignidad. Estábamos en su casa de Pozuelo, una vivienda impecable, luminosa, con ese lujo calculado que no nace del esfuerzo, sino de la necesidad de aparentar éxito. Y mientras el aroma del vino caro llenaba el ambiente, Alonso, mi hijo de 37 años, el mismo al que cargué en brazos durante noches enteras, el mismo por el que renuncié a todo sin pedir nada a cambio, se permitió decir con una calma casi ofensiva: «Papá hizo bien en irse. Contigo nunca fue feliz». Y después, como si eso no fuera suficiente, añadió lo que realmente llevaba tiempo queriendo decir: «Y encontró a alguien mejor que tú». A su lado, Jimena no lo detuvo, no lo corrigió, ni siquiera fingió incomodidad. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza y dejó escapar una sonrisa breve, casi imperceptible, de esas que no se pueden señalar pero que lo dicen todo, como si aquella escena fuera exactamente lo que esperaba desde hacía tiempo. No me moví, no parpadeé, no bajé la mirada, porque a los 64 años una mujer ya entiende que llorar delante de ciertas personas no es debilidad, es espectáculo, y yo no estaba dispuesta a darles ese privilegio. Dejé mi copa sobre la encimera de mármol con un gesto suave, demasiado suave para lo que estaba ocurriendo, y lo miré con la claridad con la que se mira una grieta profunda en una estructura que uno creía indestructible. «Entiendo», dije, y en ese instante algo cambió en su expresión, porque él esperaba otra cosa. Esperaba que me rompiera, que me defendiera, que justificara toda una vida, pero no le di nada de eso. Me levanté, tomé mi bolso, me puse el abrigo y caminé hacia la puerta sin prisa, mientras detrás de mí el silencio se volvía incómodo, pesado, casi insoportable, hasta que la voz de Jimena rompió ese equilibrio con un susurro que no estaba destinado a mí, pero que llegó perfectamente a mis oídos. «Siempre hace lo mismo. Esa dignidad suya da más pena que respeto». Y fue en ese momento cuando sonreí por primera vez, no por tristeza, sino por lucidez, porque hay frases que llegan tarde, pero llegan para cerrar definitivamente los ojos que uno se negaba a abrir. Salí de la casa, bajé los escalones y crucé el jardín perfectamente cuidado, ese jardín que yo misma había ayudado a pagar en silencio. Y al entrar en mi coche no arranqué de inmediato. Me quedé unos segundos mirando mi reflejo en el cristal, observando a la mujer que tenía delante, y comprendí algo que durante años me negué a aceptar. Yo no era una mujer abandonada, era una mujer que había sido utilizada y luego descartada con elegancia. Seguía siendo hermosa, no de esa belleza joven y frágil que desaparece con el tiempo, sino de una belleza firme, construida sobre pérdidas, silencios y decisiones difíciles. Llevaba mi abrigo camel, los pendientes de perlas que pertenecieron a mi madre y el reloj de oro blanco que mi padre me regaló cuando cumplí 40 años, el mismo día que me dijo que una mujer nunca debe depender del amor de nadie para recordar quién es. Y durante años no entendí esas palabras, hasta ese preciso momento. Encendí el motor y salí de Pozuelo sin saber exactamente a dónde iba, mientras Madrid se extendía ante mí con esa indiferencia elegante que tienen las ciudades acostumbradas a ver tragedias envueltas en perfume caro. Gonzalo, mi exmarido, seguía viviendo como si nada tuviera consecuencias,
empresario admirado, hombre impecable en público, encantador cuando le convenía y profundamente vacío cuando nadie miraba. Cuando me dejó, lo hizo con esa calma cobarde de los hombres que creen que la traición se vuelve más digna si se pronuncia en voz baja. No es contra ti, Amalia. Simplemente necesito vivir de verdad, como si yo hubiera sido una mentira, como si 32 años de matrimonio, de cenas, de viajes, de enfermedades, de esfuerzos compartidos, hubieran sido un decorado útil y nada más. Pero lo que más me dolió no fue su marcha, fue descubrir que mi propio hijo había elegido admirarlo por ello, que había decidido creer su versión, porque era más fácil que aceptar la verdad. Durante meses intenté entenderlo, justificarlo, buscar excusas donde no las había, pero la realidad era mucho más simple. Hay historias que se pudren en silencio durante años, hasta que un día alguien decide pronunciarlas en voz alta. Conduje sin rumbo durante varios minutos hasta que, casi sin pensarlo, giré hacia Aravaca, hacia la casa de mi hermana, una casa a la que no había vuelto en más de 6 años, por un distanciamiento absurdo que ahora me parecía ridículo. Su nombre era Beatriz. Siempre fue diferente a mí, menos diplomática, menos dispuesta a fingir, y quizás por eso mismo, la única que nunca confió del todo en Gonzalo. Cuando abrió la puerta y me vio allí, no hizo preguntas, no buscó explicaciones, simplemente me abrazó, y en ese abrazo encontré algo que había olvidado que existía, la sensación de ser querida sin condiciones. Esa noche cenamos en silencio, y cuando finalmente le conté todo, desde la traición de Gonzalo hasta las palabras de Alonso, ella me escuchó sin interrumpirme, con una atención que dolía más que cualquier juicio, hasta que dejó la copa sobre la mesa y dijo algo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Amalia, hay algo que nunca te conté, y después de lo de hoy, ya no puedo seguir callándolo. La miré sin entender. ¿Qué cosa?, pregunté, pero en el fondo ya sentía que no iba a gustarme la respuesta. Beatriz respiró hondo y añadió: tu hijo supo quién era realmente su padre mucho antes que tú, y no solo lo supo, lo vio con sus propios ojos. El aire desapareció de mis pulmones. Eso es imposible, susurré, pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí empezaba a encajar con una claridad insoportable. Mi hermana negó lentamente. No, Amalia, no es imposible, y si hoy te habló así, es porque hay una verdad que lleva demasiado tiempo pudriéndose en silencio. No respondí, no pude, porque por primera vez entendí algo que lo cambiaba todo. Mi vida no se había roto aquella tarde, se había roto mucho antes, y alguien muy cerca de mí había ayudado a ocultarlo. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me acosté, cerré los ojos, pero mi cabeza no paraba. Solo había una frase dando vueltas todo el tiempo. Lo vio con sus propios ojos, mi hijo, mi único hijo. Él sabía la verdad, y nunca me dijo nada. Y lo peor no era eso. Lo peor era que había elegido ponerse del lado de su padre. Cuanto más lo pensaba, más me dolía, porque entonces entendí algo. Yo había vivido años rodeada de mentiras, y todos lo sabían, todos, menos yo. Al amanecer, Beatriz entró en la habitación con 2 cafés. No dijo nada al principio, solo se sentó frente a mí, y supe que lo que venía iba a cambiarlo todo. Tenía 15 años, dijo. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. Ese verano, cuando tú estabas en el hospital con mamá. Asentí. Claro que lo recordaba. Fueron semanas horribles. Yo estaba con mi madre y confiaba en que su padre cuidaba de él. Qué ingenua fui. Alonso llegó antes a casa un día, continuó, y encontró a Gonzalo
Hizo una pausa. No hacía falta más. Ya lo entendía. No estaba solo. Se me cortó la respiración. Los vio en tu cama. Cerré los ojos. No por sorpresa, sino porque, en el fondo, siempre lo supe. Pero nunca quise verlo. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté. Mi voz salió baja, casi rota. Beatriz suspiró. Porque tu marido habló con él. Le dijo que era un error, que no significaba nada, que tú no lo soportarías. Tragué saliva. Y él le creyó. Era un niño, dijo Beatriz. Quería creer que su familia estaba bien. Me quedé en silencio, pero algo no encajaba. Eso no explica por qué me desprecia, dije, esta vez más firme. Beatriz me miró directo. Porque tu marido no se quedó ahí. Sentí un nudo en el pecho. Durante años le fue metiendo ideas, poco a poco, que tú eras fría, que no lo querías, que nunca eras suficiente. Cada palabra era como una pieza que encajaba en algo que yo llevaba años sin entender. Las miradas de Alonso, su distancia, su forma de hablarme. Entonces, él sabía la verdad y aún así eligió creerle. Susurré. Beatriz negó con la cabeza. No es tan simple. Se inclinó hacia mí. Cuando escuchas una mentira durante años, deja de parecer mentira. No dije nada, porque dolía demasiado admitirlo. Anoche lo llamé, dijo de pronto. La miré de golpe. ¿Qué hiciste? Le conté todo. Sentí como el corazón empezaba a latir más rápido. Le hablé de ti, de todo lo que hiciste por él, de lo que nunca supo. Se me cerró la garganta. ¿Y qué dijo? Beatriz dudó un segundo. Al principio, no me creyó. Claro, eso era lo fácil. Pero luego le envié las cartas. Me quedé inmóvil. ¿Qué cartas? Las que escribías a mamá. Sentí un golpe en el pecho. Había olvidado esas cartas. Ahí estaba todo. Mi cansancio, mi dolor, mi amor por mi hijo. Todo lo que nunca dije en voz alta. Se las envié una por una, dijo Beatriz, y dejó de responder. El silencio llenó la habitación. Pero esta mañana escribió. Cogió el móvil y me lo mostró. Solo una frase, 4 palabras. ¿Dónde está mi madre? Sentí un escalofrío. No era alivio, no todavía. Era otra cosa. Porque cuando la verdad sale, no solo aclara las cosas, lo cambia todo. En ese momento mi teléfono empezó a vibrar. Lo había dejado en silencio toda la noche. Pero ahora no paraba. Alonso, 38 llamadas perdidas. 38. 38 veces intentando encontrarme. Lo miré sin responder y volvió a sonar. Otra vez y otra, como si cada llamada fuera un golpe en una puerta que él mismo había cerrado durante años. Beatriz no dijo nada. No hacía falta, porque las dos sabíamos que ese momento iba a llegar, pero yo no sabía si estaba preparada, porque hay verdades que no solo cambian lo que sabes, cambian lo que sientes, y yo aún no sabía qué iba a sentir cuando escuchara su voz. No contesté a la primera llamada, ni a la segunda, ni a la tercera. Dejé que el teléfono sonara en mi mano mientras miraba la pantalla, como si fuera algo ajeno a mí. Era Alonso, mi hijo, el mismo que el día anterior me había destrozado sin dudarlo, y ahora no dejaba de buscarme. Contesta, dijo Beatriz en voz baja. Negué con la cabeza. No todavía. Necesitaba un minuto más, solo uno. Caminé hasta la ventana. Afuera, el jardín estaba en silencio, tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si mi vida no acabara de girar por completo en menos de 24 horas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez respiré hondo y contesté. Mamá. Su voz no era la misma. Estaba rota, desordenada, como si hubiera pasado la noche sin dormir. No respondí. Esperé. Mamá, por favor, no cuelgues. Cerré los ojos un segundo. Esa frase, ¿cuántas veces la había escuchado cuando era niño? Cuando tenía miedo, cuando me necesitaba. Te escucho, dije al final.
Hubo un silencio corto y después lo oí llorar, no un llanto contenido, no. Era real, profundo. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Apreté el teléfono con más fuerza. No dije nada, porque si hablaba, no sabía qué iba a salir de mí. Leí las cartas, continuó. Las leí todas. No dormí, no sabía, no tenía ni idea. Una parte de mí quería creerle. Otra, no. ¿No sabías qué?, pregunté. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Nada. No sabía nada. Papá me mintió. Todo este tiempo. Tragué saliva. Todo, todo, tú, tu vida, lo que hiciste por mí, mamá, yo. Su voz se rompió otra vez. Yo fui un idiota. Cerré los ojos. Ahí estaba, la verdad. Pero no era suficiente. No eras un niño ayer, Alonso, dije. Silencio. Ayer sabías perfectamente lo que estabas diciendo. Escuché su respiración al otro lado, irregular, insegura. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. No tengo excusa. Bajé la mirada. El suelo se veía borroso. ¿Por qué, Alonso?, pregunté. Esa era la pregunta real, la única que importaba. Porque era más fácil, respondió después de unos segundos. Esa respuesta dolió más que todo lo anterior. Más fácil que creerle a él, que aceptar que yo te fallé durante años. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más pesado, más honesto. Cada vez que te miraba, me acordaba de lo que sabía y no podía soportarlo, así que empecé a alejarme y después a culparte. Cerré los ojos. Ahí estaba todo, claro, simple, doloroso. ¿Y Jimena?, dije. No era una pregunta, era otra herida abierta. Su tono cambió. Ella nunca te quiso. Exhalé despacio. No me sorprendía. Decía que eras controladora, que querías meterte en todo, que yo no iba a ser libre mientras estuvieras cerca. Apreté los labios. ¿Y tú le creíste? Sí, respondió sin defenderse, porque me convenía. Hubo otro silencio, largo. Ayer, cuando me escuchaste, ella estaba sonriendo, dije. Necesitaba decirlo, necesitaba que lo supiera. Lo sé, respondió, y no hice nada. Esa frase, al menos, era verdad. Anoche, después de leer todo, hablé con ella, continuó. Algo en su tono cambió, más firme. Y se rió, mamá. Sentí un golpe seco en el pecho. Se rió. Dijo que estaba exagerando, que no era para tanto, que por fin te había puesto en tu sitio. Cerré los ojos, lentamente. ¿Y tú qué hiciste? Hubo una pausa, corta, pero suficiente. Le pedí que se fuera. Abrí los ojos. ¿Qué? Le dije que necesitaba estar solo, que no podía seguir con alguien que disfrutaba viéndote así. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque no esperaba eso. No sé qué va a pasar con mi matrimonio, añadió, pero sí sé una cosa. Su voz se volvió más clara, más segura. No voy a volver a perderte. El corazón me dio un golpe fuerte, uno de esos que duelen. Ya me perdiste, Alonso, dije en voz baja. Silencio. Lo sé, respondió, y voy a tener que vivir con eso, pero dame una oportunidad, solo una. Me apoyé en la pared, cerré los ojos, porque ahí estaba el momento, el que lo cambia todo. Podía colgar, podía terminar ahí, podía protegerme, o podía escuchar. Respiré hondo. Estoy en casa de tu tía Beatriz, dije finalmente. No fue perdón, pero tampoco fue un cierre. Fue algo intermedio, lo único que podía darle. Voy para allá, respondió sin dudar. Demasiado rápido. No tardes, añadí, y colgué. Bajé el teléfono lentamente. Mis manos temblaban. ¿Viene?, preguntó Beatriz. Asentí. Sí. Caminé de nuevo hacia la ventana. El mismo jardín, la misma calma, pero ya nada era igual, porque en unas horas iba a volver a ver a mi hijo, y por primera vez en años
No sabía qué iba a sentir. No me quedé dentro. Salí al jardín antes de que llegara. Necesitaba aire, porque sabía una cosa: cuando lo viera, iba a doler. Me senté mirando hacia la entrada. Cada coche me hacía levantar la cabeza. Hasta que lo vi. Su coche se detuvo. Pasaron unos segundos y salió. No era el mismo. Los hombros caídos, la mirada perdida. Dio un paso y se detuvo. No se atrevía a acercarse. Yo tampoco me moví. «Mamá», dijo al fin. Su voz temblaba. No respondí. Esperé. Dio otro paso y otro, lento, y de pronto cayó de rodillas frente a mí, así, sin orgullo. «Lo siento», dijo, «por todo, por lo que te dije, por lo que hice». Sentí un golpe en el pecho, pero no era rabia, era tristeza. «Mírame», dije. Dudó y levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque ya no puedo mentirme», respondió. «Leí todo y entendí quién eres y en qué me convertí yo». Tragué saliva. «Ayer no eras un niño, Alonso», bajó la mirada. «Lo sé». «¿Por qué?», pregunté. «Porque era más fácil», dijo, «culparte que aceptar la verdad». El silencio se hizo pesado. «¿Y Jimena?», dije. Su rostro cambió. «Nunca te quiso». «Lo sé», no me sorprendía. «Anoche hablé con ella y se rió. Dijo que lo merecías». Cerré los ojos un segundo. «Le pedí que se fuera», añadió. Abrí los ojos. Eso no lo esperaba. No sé qué pasará con mi matrimonio, pero sí sé algo. Me miró por primera vez, directo. «No voy a volver a perderte». El corazón me dolió. «Ya me perdiste», dije en voz baja. «Lo sé», respondió, «pero dame una oportunidad». Me apoyé en la silla. Ese era el momento. Podía terminar todo o escuchar. «Estoy en casa de tu tía», dije al final. No era perdón, pero tampoco era un cierre. «Voy para allá», respondió rápido. «No tardes», dije, y colgué. Bajé el teléfono lentamente. Mis manos temblaban. «¿Viene?», preguntó Beatriz. Asentí. «Sí». Miré otra vez el jardín. Todo estaba igual, pero yo no, porque en unas horas iba a volver a ver a mi hijo, y esta vez nada iba a ser como antes. Alonso tardó unos segundos en hablar. Se notaba que le costaba. «Anoche hablé con papá», empezó. Sentí como algo dentro de mí se tensaba, y me dijo algo que tienes que saber. Lo miré. «Dilo», bajó la voz. «No se fue por otra mujer, no al principio». Fruncí el ceño. «¿Entonces por qué?». Tragó saliva. «Porque ya quería irse desde hace años». El silencio cayó entre nosotros. «No eras tú, mamá», añadió rápido. «Nunca fuiste tú». Respiré lento. No dolía como antes. «¿Entonces por qué se quedó?». «Por mí», lo dijo sin rodeos. «Para no quedar mal, para mantener la imagen». Cerré los ojos un segundo. Eso era todo. Apariencia. «Cuando crecí, ya no necesitaba fingir», añadió. Asentí despacio. Todo encajaba. «Hay más», dijo. Lo miré. «¿Qué más?». Dudó. «Nunca estuvo enamorado de ti». Silencio. «Pero dentro de mí nada se rompió. Esta vez no. Se casó contigo porque estabas embarazada y porque lo obligaron». Bajé la mirada, no por dolor, por claridad, y buscó fuera lo que decía que no tenía en casa. Esperé el golpe, pero no llegó. En su lugar, sentí algo distinto, ligero. «Mírame», dije. Levantó la cabeza. «Esto no me destruye», dudó. «Me libera». Su expresión cambió. «Yo pensé durante años que el problema era yo», continué, «que no era suficiente». Negué con la cabeza. «Pero no». Respiré hondo. «El problema nunca fui yo». El silencio se volvió más suave. «Fue él». Alonso asintió. «Lo sé. Y tú también lo sabes ahora». «Sí». Hubo una pausa, pero ya no dolía. «¿Sabes qué es lo peor?», dije. «Que dejé de ser yo por esa historia». Sentí un nudo en la garganta. «Dejé mis sueños, mi vida». Miré al suelo. «Por una mentira»,
Alonso bajó la cabeza. Mamá, ya está, lo detuve. No quiero quedarme ahí. Me miró atento. Entonces, ¿qué quieres ahora? Me quedé en silencio un segundo y lo sentí claro. Quiero empezar de nuevo, lo dije sin dudar. A los 64, sonreí levemente. Él también, con lágrimas. Nunca es tarde, dijo. Asentí. Nunca. Miré el jardín, todo igual, pero yo no. Hay algo que no sabes, dije. Me miró. ¿Qué? Yo quería ser médica. Se sorprendió. ¿De verdad? Asentí. Me aceptaron, pero lo dejé todo. Por él, dijo en voz baja. Por vosotros, respondí, pero sin reproche, solo verdad. Negó con la cabeza. No deberías haberlo hecho. Sonreí. Ya lo sé. Hubo una pausa, y entonces dijo algo que no esperaba. Hazlo ahora. Lo miré. ¿Qué? Vuelve a estudiar. Hazlo. Sentí algo dentro, no dolor. Esperanza. Estoy contigo, añadió. Esta vez de verdad. Lo miré largo, y por primera vez en años, le creí. Lo voy a pensar, dije, pero en el fondo ya lo sabía. Días después, sola en casa, encontré una caja vieja entre mis cosas. Dentro había papeles y una carta. De mi madre. La abrí con cuidado. Nunca es tarde para ser quien eras, decía. Cerré los ojos y sonreí, porque por fin lo entendí. No llegué tarde, llegué a tiempo.